Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, me da gusto verlos a todos, me da gusto estar con ustedes, siempre es una bendición, de verdad, venir a visitarlos, la forma en cómo me reciben los hermanos, siempre el equipo, siempre muy servicial, el equipo de Ujieres y también la congregación. Siempre me muestran todo su cariño cuando vengo, así que me siento muy bendecido. Gracias a Dios. Yo tengo un mensaje que compartir con ustedes el día de hoy y lo he titulado el mensaje Yo y el Padre somos uno. Este es un mensaje de unidad. Lo que esta oración tan corta, esta declaración del Señor Jesús, yo y el Padre somos uno, el núcleo, el centro de esta declaración es unidad. Por supuesto, parte de la unidad entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y el Padre. Y lo voy a pedir que me acompañe a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 10, por favor, abra su Biblia. En el versículo 25, vamos a leer el versículo 25 al versículo 30. Este es nuestro texto de partida para este mensaje. ¿Está listo? Si usted no tiene una Biblia, pues aquí en la pantalla usted puede seguirnos en la lectura. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias esta tarde por tu bendita palabra. Señor, gracias porque me das la oportunidad de compartirla. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, estar con mis hermanos. Yo te pido que me ayudes a exponer tu palabra fiel y que ayudes a mis hermanos a recibirla, Señor, para muy pronto ponerla por obra, Señor. Porque ese es el propósito de escuchar para después hacer. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer es la respuesta del Señor Jesús a una pregunta abierta que le hicieron los judíos, en donde le decían: decláranos ya si tú eres el Cristo, dinos. Estaban muy divididos entre ellos, algunos creían en Jesús y otros estaban confundidos y había entre ellos división, no sabían si confiar en esta palabra del Señor o lo que los fariseos les estaban diciendo. En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, en todos ellos habla de unidad de Jesús con el Padre. Pero desde el principio, en este mismo capítulo, en el versículo 11, lo que el Señor les había dicho a ellos, había declarado: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, les estaba diciendo: pues yo soy el Cristo, pero no se lo estaba diciendo en las palabras abiertas. Por eso después ellos le dijeron: bueno, ya dinos. Pero si les acababa de decir: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo esto era lo que los estaba poniendo, los que los confundía a ellos. En el versículo 15 vuelve a hablar el Señor y dice: al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Vean cómo aquí empiezan también a seguir hablando de unidad. El Padre me conoce y yo le conozco, afirmando
o reafirmando la respuesta que les acababa de dar anteriormente de que Él era el buen pastor. Dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Perdón, en el 15 dice, al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. En el 17 dice, por eso el Padre me ama. Nuevamente empieza, el Señor dice, habla de unidad entre Dios y el Padre. El centro de la unidad es el amor. Y el Señor les declara, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Entonces en el versículo 19 es cuando surge esto de la división. Dice, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y ellos dicen, bueno, ya dinos, ¿eres tú el Cristo o no? Dínoslo claramente. Y es cuando viene la respuesta esta de Jesús. Ya se los he dicho anteriormente y no me creéis. En pocas palabras, la respuesta de Jesús es, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos el mismo. El Padre y yo pensamos igual. El Padre y yo somos indivisibles. No nos podemos separar. Era lo que estaba diciéndoles el Señor. Todo esto habla de unidad. Entonces, desde el principio de su respuesta, Jesús les deja ver la unidad que Él tiene con el Padre. Pero no se limita solamente a la unidad con su Padre. Porque si leemos nuevamente, cuando el Señor dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz, habla de la unidad de sus ovejas con Él. Les afirma, es que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Unidad. Pero también les dice, ustedes no están unidos a mí porque no me creen. Y aquí podemos entender que justamente cuando nosotros creemos en Jesús, cuando creemos a su doctrina, creemos a su enseñanza, lo que pasa con nosotros, con Jesús, es que nos hacemos uno con Él. Nos unimos a Él cuando nosotros creemos. Cuando hay incredulidad, lo que pasa es que vamos en sentidos diferentes. No estamos unidos a Él. Les dice, por eso ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Entonces hay una gran diferencia entre ser las ovejas de Jesús y no ser sus ovejas. Y la gran diferencia está en la unidad que hay con Él, en la unidad que tenemos. Entonces, ¿cuántos de aquí creen en la doctrina de Jesús? Amén. Creer en la doctrina de Jesús nos une a Él. Partimos ahí que hay unidad. Y finalmente dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano del Padre, de la mano de Jesús. Estamos completamente unidos a Él. Y cierra esta parte del texto diciendo, yo y el Padre somos uno. Es muy importante darnos cuenta que el Evangelio de Juan, en muchos de sus capítulos, centra justamente su mensaje en la unidad. Es muy importante la unidad. En la unidad con Dios, por supuesto, la unidad de Jesús con el Padre. Pero cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 14 del Evangelio de Juan, prácticamente todo el capítulo 14 refuerza el tema de la unidad. Mire, el capítulo 14 tiene 31 versículos, de los cuales, estos 31, 13 de ellos destacan directamente la unidad de Jesús con el Padre, directamente. Como contexto les platico que el capítulo 14 es justamente cuando el Señor Jesucristo está avisando a sus discípulos ya abiertamente que su partida ya está próxima, que ya se aproxima el momento en que lo van a entregar, lo van a juzgar y lo van a crucificar. Es cuando les empieza a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay,
voy pues a buscar una para ustedes. Les empieza a decir todo esto. Pues bueno, este capítulo todo está prácticamente centrado en la unidad. Vea cómo empieza este capítulo en el versículo 1. Les dice, creen en Dios, crean también en mí. O sea, reafirmando completamente que Él y el Padre son unos. Cuando ustedes creen en Dios, creen en mí. En el versículo 6 dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Le está dejando bastante claro. Ahora, consideremos que esto se los está diciendo a sus discípulos. Lo que leímos en el versículo 10 se lo estaba diciendo a los judíos que tenían duda. Es completamente diferente la audiencia. Aquí está afirmándoles, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el versículo 7, si me han conocido a mí, también conocerán al Padre. Jesús y el Padre, uno son, unidad. El versículo 9, el que me ama, el que me ha visto al Padre. En el 10, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, nuevamente dice, que mora en mí, hace sus obras. Versículo 11, créanme que yo soy en el Padre, ¿y qué dice? Y el Padre en mí. O sea, no queda ninguna duda. Jesús y el Padre, uno son. Versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. O sea, Jesús intercediendo por nosotros. Y así podemos seguir leyendo muchos de los versículos del capítulo 14 y nos podemos dar cuenta de esta unidad, de la importancia de esta unidad, porque de esta unidad parte el siguiente nivel de unidad que el Señor demanda, de nosotros. Es tan importante la unidad que uno de los propósitos de Satanás, el propósito de Satanás es dividir. Sí, seguramente han escuchado por ahí, divide y vencerás, ¿no? También en la Biblia dice que todo reino dividido contra sí no podía prevalecer. Entonces, Satanás tiene la firme intención de dividir. Y empezó, fíjese muy bien, empezó intentando dividir a Jesús del Padre. Empieza desde la cabeza. Desde la cabeza de la iglesia misma que es Jesucristo, su estrategia es dividir. Y quiero que aquí me sigan porque justamente este es el centro del mensaje. Mantenernos unidos en diferentes niveles que vamos a ver. Mire, Satanás pensaba que desviar a Jesús de su propósito terminaría por completo la relación del Padre con el Hijo. ¿Por qué? Porque implicaría desobediencia. Implicaría que Jesús no seguiría las instrucciones del Padre. Y entonces la estrategia de Satanás, usted lo puede ver en Mateo capítulo 4 o en Lucas capítulo 4 también aparece en los dos, la tentación que todos conocemos, aquel episodio de la vida de Jesús cuando Él estaba en el desierto y estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, justo cuando su carne, su humanidad se encontraba en la mayor debilidad. Satanás se le presenta y le dice, si eres hijo de Dios, vea cómo empieza la tentación, retándolo. Empieza la tentación a Jesús mandándole un reto, como diciendo, a ver, demuéstrame que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos que había estado en ayuno 40 días y 40 noches y una de las grandes debilidades que en ese momento la humanidad de Jesús tenía, ¿era qué? Hambre. Entonces dice, a ver, si eres hijo de Dios, que justo lo que quería era dividir a Jesús de su Padre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, claro que no lo haré. Porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre,
Y entonces no cayó. Pero Satanás no se dio por vencido. Insistió nuevamente. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, nuevamente, lo puso en una parte alta, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Si tú bien me estás hablando que escrito está, pues también está escrito que si te avientas, Él va a mandar ángeles a que te... Y Jesús no cayó. Jesús se mantuvo firme y dijo, no, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y se mantuvo firme. Se mantuvo firme en la unidad con su Padre, porque vean que la estrategia justamente de Satanás es dividir. Y por último se la tira así directo Satanás y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el propósito principal de Satanás, tener adoradores, quienes lo adoren. Y obviamente pues se fue con la cabeza primero, dijo, si logro que Él me adore, todos los demás me servirán. Pero Jesús se mantuvo. ¿Qué fue lo que mantuvo? La unidad con el Padre, la unidad con su Padre, en lo firme que estaba, en lo que Él era y en lo que el Padre le había dado como propósito, que había venido a esta tierra con un propósito de salvarnos a usted y a mí. Si Satanás lo hubiera convencido, si Jesús hubiera cedido a todas estas tentaciones, usted y yo no estuviéramos ahorita aquí. O si estuviéramos aquí, estuviéramos adorando a Satanás, porque hubiera vencido. Pero no, Satanás se mantuvo ahí. Entonces, si vimos bien en este capítulo 14 anteriormente, que todo el centro del capítulo 14 es la unidad de Jesús con el Padre, si avanzamos un poco más en la lectura, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 20, vamos a ir ahora a un nivel más alto de unidad que el Señor pide. Ahora, el contexto de esto que vamos a leer es, recuerden que en el 14 el contexto es, se está despidiendo de sus discípulos, ya, les dice pronto me voy, les dice todo. En el 17, ahora como ya está más próximo, ahora lo que Jesús hace es ora por sus discípulos. Esto que vamos a leer es una oración de Jesús por sus discípulos. Y vean lo que pide, vean lo que le pide al Padre en oración por sus discípulos. Versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Es decir, por todos aquellos que se iban a convertir por el testimonio de sus discípulos. Entonces, no solamente ruego por estos y los que se van a convertir más adelante, o sea, usted y yo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Ruega por nosotros. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros. Vean la oración de Jesús. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Para que todos sean uno. Uno es unidad. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces ahora está igualando, está poniendo al mismo nivel la unidad que nosotros necesitamos tener con Dios, bueno, entre nosotros, como ellos, entre el Padre y el Hijo. Entonces, para que ellos sean uno, como tú y yo, que también ellos lo sean en nosotros, o sea, en Jesús y el Padre. Entonces, vean los niveles de unidad que pide, que entre ellos sean unidos, pero que además ellos sean unidos como con nosotros, así como tú y yo lo somos. Esta es la oración de Jesús antes de partirse. ¿Se imagina? El deseo de Jesús que nosotros nos mantengamos unidos. Versículo 23 al 22. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también que nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, esta frase es la que me fascina, para que sean perfectamente
unidos. Una unidad perfecta. ¿Sabe usted que si nosotros nos mantenemos unidos a Jesús, unidos a Dios, no habrá tormenta que pueda hundir nuestra barca? ¿Usted sabía esto? Que mientras que nosotros nos mantengamos firmemente unidos a su palabra, al Señor, al Padre, a Jesús, a nuestro Salvador, mientras que nos mantengamos firmemente unidos, podrán venir todas las circunstancias que se presenten, porque nuestra fortaleza viene de la unidad. Pero ¿qué es lo que quiere? Lo que primero que busca Satanás, dividirnos del Padre. Nos distrae, nos pone situaciones que nos distraen de lo más importante que es nuestra relación con Dios. Y en cuanto nos distraemos, ¿qué es lo que pasa? Bajamos, caemos, nuestro estado de relación con Dios, nos separamos de Dios, podemos caer hasta en pecado, caemos en desánimo y tantas cosas. ¿Todo por qué? Porque nos dividimos, porque nos separamos. Eso es el propósito de Satanás, dividirnos. Esta unidad perfecta la lleva el Señor a diferentes niveles, si usted se puede dar cuenta. En primer lugar, el resto de lo que quiero compartirles, vamos a ver 3 niveles de unidad. En primer lugar, la unidad entre los cristianos como miembros de la iglesia. Porque todos, de alguna forma, tenemos una relación en común. Ahorita, hace rato que les decía el hermano, salude, ya conoce el hermano que está al lado, conózcanse, vienen a la misma iglesia. Es importante, porque necesitamos generar unidad entre nosotros. El Señor nos lo pide. Después vamos a ver la unidad a nivel de las familias. En primera instancia, entre las cabezas de las familias. Porque así como Satanás atacó a la cabeza de la iglesia, a nivel de las familias, a quien ataca es a las cabezas de las familias, para dividir a las familias. Y después vamos a ver, en última instancia, en donde hermanos vamos a concentrar en la unidad de las familias, pero en una instancia entre padres e hijos. Tanta necesidad que tenemos de mantener o de fortalecer nuestra unidad como padres e hijos. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. En esta carta nos habla a todos los cristianos como miembros de la iglesia en todo el mundo, pero a nosotros, a miembros de la iglesia muy particular, Santa Fe. ¿De acuerdo? En el versículo 1 del capítulo 4 dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, ¿en el qué? En el vínculo de la paz. Vea usted cómo el producto de la unidad, a todos los niveles, pero ahorita hablando aquí de la iglesia, el producto de la unidad es la paz. Siempre, claro, cada que hay una división de cualquier nivel, hay conflicto. ¿Está de acuerdo con esto? Y ¿no sabe usted el desafío que tiene un pastor al conducir a una iglesia, al conducir un rebaño? Porque unos son ovejas y otros son cabritos, ¿sí sabía usted? Unos quieren agarrar para el monte y otros quieren mantenerse en la pradera. Y es un desafío para el pastor que todos se mantengan en la pradera. Porque luego los que quieren agarrar para el monte se quieren llevar a los que quieren estar en la pradera. Y es un relajo. Por eso el Señor
nos manda a guardar la unidad. ¿Sabe que debemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo deseo de que nuestra comunidad, esta es su comunidad, esta es su casa? Todos deberíamos de tener el mismo interés por mantener todo limpio, ordenado, en buen estado. Todos deberíamos de aportar para que todo esté en armonía. ¿Usted se imagina que el grupo de alabanza quiera tocar unos en una nota y otros en otra porque les gusta más? ¿Cómo se oiría eso? Fatal, ¿no? O sea, nadie se concentraría. El de la batería dándole bien fuerte fuera de tiempo y el de la guitarra haciendo sus propios. O sea, es una locura. El propósito de ellos es armonizar. El propósito de ellos cuando ensayan es ensamblar todo para que todo fluya. Y qué bonito se oye, ¿no? Es cuando en medio de la alabanza produce paz en nosotros. Y tantas cosas que hay en una iglesia que hay que mantener en armonía y en paz. Versículo 4 dice: porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamado. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. O sea, ¿ya escuchó cuántos un solo? Insiste el apóstol Pablo en la unidad. No solamente cuando él dice guarden la unidad, sino que todo su mensaje va dirigido hacia mantener la unidad, porque hay un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Ya se dio cuenta cuántos? Un solo. Uno. ¿Sí sabe usted que el uno no se puede dividir? Ya no lo podemos partir. Ya uno es. No deberíamos de partirlo. De nada nos sirven uno a la mitad. La unidad en las familias. Vámonos ahora a las familias. Ya vimos la importancia de la unidad en la iglesia como tal. La Biblia habla muy claro acerca de cómo es que debemos de mantener la unidad en nuestra familia. Imagínense, si es importante mantener la unidad en la iglesia, en donde solamente nos vemos 2 veces a la semana, y es difícil mantenernos unidos y nos vemos 2 horas cada que nos vemos. Imagínense mantener la unidad ahora en la familia, en donde pasamos toda nuestra vida juntos. Entonces, se puede imaginar la cantidad de diferencias que hay en una casa. Y ahí es todo un desafío. Los que están casados, ¿cuántos casados hay acá? ¿Se ha puesto a contar todas las diferencias que tiene con su esposa? Sí, se ha puesto a... ¿Hay muchas, hermano? Miren, hay unas tan simples y que generan un gran conflicto. Un gran conflicto. Cuando yo lavo la loza, porque la lavo, siempre la he lavado, no nada más ahora. Cuando yo lavo los platitos de una forma, saco todo para un lado, acomodo todo en un ladito, las cucharas todas adentro de un vaso, un plato arriba del otro, los vasos encajaditos uno arriba del otro, y voy lavando muy estructurado, ¿no? Tengo un sistema ya casi como voy lavando. Lavo, enjuago, guardo. Lavo, enjuago, guardo. Y a mi esposa le gustaba lavar todo adentro, como si estuviera haciendo una sopa. Así le gustaba a ella. ¿Alguno está mejor que el otro? No. Pero cada que me acercaba, ay, ¿qué es ese batidero? Le decía yo, bueno, así me gusta lavarlo hasta a mí. Particularmente los cubiertos. En lo particular, a mí me gusta, lavo los cubiertos y pongo todos los cubiertos en su charolita donde va,
hacia abajo, es decir, la cuchara con la que comemos, abajo, perdón, yo lo pongo hacia arriba, Mi criterio es porque abajo está sucio, ese es mi criterio. Entonces, cuando use la cuchara, pues abajo debe de haber, pues acabo de lavarlo y abajo debe de haber. Bueno, su criterio es, su criterio era hacia arriba, porque si pone el cuchillo hacia arriba, seguridad, o sea, se puede cortar. Total que era un relajo de que cada quien los lavaba de una forma y otro lavaba de la otra. Y siempre estábamos ahí diciéndonos, ay, así no, mira del otro lado. Cosas tan sencillas que pueden generar todo un conflicto. Si no tenemos la madurez suficiente de estar ahí, muele y muele y muele, por diferencias tan pequeñas. Pero el Señor es muy sabio y entonces siempre nos deja en su palabra cómo es que debemos conducirnos. Y tan solo algunos ejemplos que hay en la palabra, tanto en la carta de Pablo a los Efesios como la que le escribió a los Colosenses, les deja claro cómo es que debemos de conducirnos entre esposos. Cuando le dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos. Ay, parece que está muy desventajoso eso. ¿Verdad, hermanas? Sujétese, hermana. Y no esté con sujeta. O sea, esté sujeta. Pues las hermanas dicen, hermano, no, porque este es un abusivo. Ah, es muy abusivo. Ah, bueno, esposos, amen a sus esposas. Amén. ¿Se fija cómo inmediatamente el Señor mete el equilibrio? Mete el equilibrio inmediatamente. El hecho de que ella esté sujeta a ti no implica que tienes que abusar de ella. Cuando le dice, amén. Ahora yo les pregunto, hermanas, ¿qué creen que sea más difícil? ¿Que usted se sujete a su marido o a que su marido la ame? Hay veces que está más complicado amarla, ¿no? Porque la hermana en ocasiones dice, bueno, pues me sujeto y agacha la cabeza y ahí el Señor tratará contigo. Pero el otro tiene que amarla como sea, como esté, como se porte. Pero ¿sabe una cosa? No necesitamos llegar a esa resignación de sujetarme como sea y amarla como sea, sino que se trabaja en la unidad. Se tiene que trabajar en eso, porque mire, si no trabaja en esa unidad, créame, los primeros años son muy agradables, pero los últimos se pueden hacer muy complicados, muy complicados. Por eso hay que trabajar en la unidad del matrimonio. No se puede dejar que solo se dé. No es posible. Ninguna relación llega a buen término dejando que sola se dé. Tenemos que ser intencionales, tenemos que trabajar en ello, tenemos que trabajar en esa unidad, en mantenerla. Esposos, amen a sus esposas. Y luego en Colosenses les dice, no se amarguen contra ella. Así ha de haber sido esta hermana porque es todo un conflicto de relaciones. Es todo un conflicto, dos personas. Se necesita, de verdad, para que un matrimonio sea exitoso, sea bendecido, necesita a Dios al centro. Por eso que el Señor decía desde el principio, para que ellos sean uno en nosotros. Así como tú y yo somos uno, Señor, ellos necesitan ser uno, porque de lo contrario no van a avanzar. O si avanzan, van a ser muy infelices. ¿Cuántas madres abnegadas de muchos años atrás, pues estuvieron toda la vida con el marido y fue un infierno? Las de ahora ya no, los mandan a volar, ¿sí o no? No, hombre, a la primera no le aguanta nada. Pero las abuelitas, que tuvieron que aguantarlo 50 años casado. Se trabaja, hermanos, se trabaja en la unidad.
Y si Cristo no está en el centro, eso va a ser un infierno. Y lo que es más triste es que hay matrimonios cristianos que están viviendo en un infierno en su matrimonio. Eso es triste. ¿Por qué? Porque se supone que conocen al Señor. Se supone que tienen a Cristo en su corazón. ¿En qué consiste entonces que teniendo a Cristo en mi corazón, no puedo llevar a cabo una relación matrimonial en el vínculo de la paz? Porque acuérdense ustedes que veíamos que el resultado de la unidad es la paz, es mantenernos en armonía. Entonces hay mucho que trabajar. Ahora, si alguno de aquí, digo por si acaso, porque luego aquí no se da mucho eso, pero si alguno está pasando esta situación que les estoy diciendo, hay que trabajar en ello. Necesita pedir ayuda. De verdad, no lo deje pasar. Porque si tiene varios años así, no ha podido sola, no ha podido solo. Pudimos hacer platicando todo esto quizás muy relajados, hasta con algunas sonrisas y algo, pero esto es serio, es muy serio. Satanás tira a las cabezas, porque si tira a la cabeza, la familia está destruida, está dividida. Y entonces tendrá esa familia que reconstruirse, cada quien en lo individual, por la gracia de Dios en donde nos alcance a cada uno. ¿Cuántos venimos de una familia así? ¿Cuántos venimos de familias disfuncionales, divididas, hermanos que no se hablan con hermanos o hijos que no le hablan a sus padres? Y el Señor nos alcanzó en lo individual, en donde estamos, por la pura gracia y misericordia de Dios, nos alcanza. Y entonces aquí estamos ahora, sí, ya salvos, en paz con Dios, pero cómo quisiera arreglar las cosas con mi marido, es mujer, con mi hijo, con mi padre. ¿Producto de qué? De todo lo que hicimos mal hacia atrás. Pero bueno, yo no quería hablar del matrimonio. Pero el Señor me detuvo aquí. En la mañana no me detuve tanto aquí, ¿verdad? Me lo brinqué rápido esto. Como que los de la mañana sí andan bien sus matrimonios. La unidad en las familias en una segunda instancia. Y este es el corazón del mensaje. Padres e hijos. Ustedes saben que yo trabajo con jovencitos, básicamente adolescentes de 12 a 17 años. Ese es mi trabajo, ahí está, no solamente con ellos, también con sus padres. Entonces, pues me doy cuenta de muchas situaciones. Me doy cuenta de muchas situaciones de los adolescentes con sus padres, que hay veces que ni siquiera me daba cuenta de las situaciones mías con mis hijos. Gracias a Dios, yo platicaba con alguien en la mañana de que cómo los propósitos del Señor son maravillosos cuando se nos revelan y cuando no entendemos el porqué de las cosas. Yo no hubiera llegado al nivel de comunicación que tengo con mi hijo ahora si mi esposa no hubiera fallecido, creo. No sabe cómo hemos abierto nuestro corazón, cómo hemos llorado juntos. Nos hemos dicho cosas que teníamos que decirnos. Y ahora digo, Señor, tú siempre todo lo pasas para bien. Todo. O sea, en Dios no hay plan imperfecto. En Dios todos sus planes son perfectos. Porque ¿sabe cuántas familias, cuántas relaciones padres e hijos están deshechas? ¿Y sabe qué es lo peor? Los padres ni cuenta se han dado. Ni cuenta se han dado. Satanás va por nuestros hijos. El foco de atención para tomar son nuestros hijos.
usted y yo, bueno, algunos de nosotros más que otros, que ya vamos de salida, cuando esta generación ya no esté y esté solo la generación de nuestros hijos, muchos de ellos ya van a estar contaminados con toda la ideología que hay hoy en el mundo. Satanás no le interesa convencernos a nosotros de su ideología. A él le interesan sus hijos y los míos. De aquí surge la importancia de la unidad padres e hijos. Y la Biblia no lo ignora. La misma carta de Efesios, en el capítulo 6, cuando el Señor les habla a los hijos en primera instancia, les dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Nuevamente parece que hay mucha desventaja en esta instrucción, ¿no? Para los hijos. Obedezca. Tiene que obedecer. Pero el Señor inmediatamente pone su equilibrio. El Señor no es injusto. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, y vean lo que nos dicen nosotros los padres: ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Bueno, el Señor nos conoce perfectamente. ¿Sabe qué nos duele a cada uno de nosotros, sí o no? A nosotros nos dicen: no los irriten, o sea, no los hagan enojar. Y pareciera que somos expertos. Claro, también ellos son como jarritos de Tlaquepaque, de mecha corta, o sea, prenden rápido, ¿no? Pero el Señor conoce que en la juventud, pues justamente, ¿qué es lo que un joven desea en sí mismo? Pues independizarse. Conforme va creciendo un adolescente, lo que menos quiere es estar con su papá. Pues yo fui adolescente y tuve adolescentes. Algunos adolescentes se avergüenzan de que su papá los lleve a la escuela o que se aparezca cuando está con sus amigos. O sea, ¿sí o no? Es vergonzoso. O sea, no, yo llego allá a la casa, no vengas por mí. ¿Sí me explico? Porque en algún momento, fíjese, en algún momento, nuestros hijos empezaron a perder la confianza en nosotros. ¿Sí? Porque cuando eran niños, solamente confiaban en nosotros. No confiaban en nadie más, absolutamente en nadie más que en sus padres. Porque aparte nosotros estábamos dispuestos a cumplir lo que dice. No, pues nunca hacíamos enojar a nuestros niños, nunca los pellizcábamos, nunca los nalgueábamos así porque sí. O sea, estábamos dándoles amor, siempre una relación de un cariño, de amor, de protección. Pero van creciendo. Y por un lado, lo primero que pasa es que nosotros mismos empezamos también a soltarlos, a ser un poco más indiferentes. Ya no dependen de mí para cambiarlos, ni para comer, ni para... ¿sí? Y empieza digamos que el distanciamiento normal. Y es ahí en donde Satanás se mete. Es ahí en donde Satanás ataca directamente. En Colosenses les dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y nuevamente les dice: padres, no irriten a sus hijos. No los hagan enojar. Porque el Señor sabe cada una de las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que tenemos que poner manos a la obra. O sea, tenemos que ser intencionales. Tenemos que buscar la unidad, padres e hijos. Una de las formas, o creo yo que de una de las mejores formas en que nosotros podamos buscar la unidad con nuestros hijos, pues sin duda es conocerlos. Y digo, conocerlos, pues son mis hijos, sí los conozco. No, me refiero a conocer lo que hay adentro. Conocer lo que siente, lo que piensa, lo que le gusta, lo que le desagrada.
Y eso no es fácil, porque para hacer eso necesitamos conversar con ellos. Y el problema es que no sabemos conversar. Ese es un problema, ¿sí? No sabemos conversar. Cuando nos vamos al café con los amigos, ahí sí soltamos la lengua duro y platicamos y conversamos, pero me refiero a conversaciones profundas con nuestros hijos. Yo realmente no recuerdo una conversación profunda con mi padre, profunda, de algo que nos edifique, todo era regaños, nunca estaba y cuando estaba eran regaños. Papá, ¿me dejas ir a esto? Dile a tu mamá. ¿A usted también le pasaba así? Dile a tu mamá, era la de los permisos. Iba con mi mamá, dile a tu papá. Y ahí me la traían de un lado a otro. ¿También así pasa en su casa? Pero ¿sabe una cosa? Al paso de los años mi padre se convirtió a Cristo. Y se convirtió ya grande. Mi papá tiene 82 años. Se convirtió ya grande. Después de haber tocado fondo. Si viera las conversaciones de ahora, por primera vez, ahora me platica de cuando era niño. ¿Sabe lo que significa esto para mí? ¿A dónde iba? ¿Qué le gustaba? Me platica de sus primos, de sus tíos, que ni conozco. ¿Qué le gusta? Hemos llorado juntos. Sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La unidad con Cristo. Él conoce al Señor ahora. Y conversa y lo escucho. Cuando yo era joven era pura discusión con Él. Todo era discusión. Y ahora digo, qué bendición escucharlo. Qué bendición escuchar eso que me está diciendo. Conocer eso de Él que no conocía. ¿Se imagina? Que no conocía de eso de Él. Eso es una conversación profunda. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación profunda con su hijo? ¿Cuándo? En el proceso que estamos pasando mis hijos y yo, el proceso de prueba, le digo a mi hijo, ¿cómo te puedo ayudar? Y mire la respuesta que me dio. Solamente está presente. No se quedó ahí. No me aconsejes nada, no me recomiendes nada, no me regañes, no, simplemente quiero que estés presente. Quiero que estés ahí. Hazme sentir que estás ahí. Wow. Eso es profundo. Muy profundo. Es que yo pensé que estaba presente. ¿Se fija cómo Satanás nos divide? Es que yo pensé que estaba presente. No te ha faltado nada. Empezamos luego con lo material, ¿no? Error. Él solo quiere que esté presente. Así me lo digo. O sea, no sé desde cuándo, quizás desde muy adolescente, él tiene 29 años, quizás desde muy adolescente me lo quiso decir y apenas ahora. ¿Y sabe qué? Fui muy intencional. Estaba buscando, Señor, dame la oportunidad, dime cómo, ponme los medios, ponme la forma, y no se daba, y ¿cómo va? O sea, alto, para. ¿Cómo te puedo ayudar? Y se quedó. ¿Cómo? Sí, dime cómo te puedo ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? Se sacó de onda. Se quedó pensando. De hecho, se quedó pensando en la respuesta. Quizá tenía muchas cosas que decirme, pero al final me dijo lo más importante para él. Lo más importante para él. Solamente quiero que estés presente. Sin querer, repetí el patrón de mi padre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo ya era cristiano.
¿Ve cómo no somos inmunes? ¿Ve cómo tenemos que ser intencionales? ¿Cómo tenemos que ser conscientes que este mundo lo que quiere es dividirnos? Y se vale de cualquier cosa. Satanás estaba valiendo de la misma palabra de Dios para dividir a su hijo, al hijo del Padre. Satanás se vale hasta del ministerio. ¿Sí? Para no estar presente. Le dije, hijo, me voy a esforzar en estar presente. Tenemos que ser intencionales. Curiosamente, mi hijo Samuel tenía más vínculos con su mamá que conmigo, pero era la que estaba presente. Y su mamá fue la que partió. Y mi hija Sara tenía más vínculos conmigo. Y yo fui el que quedé. Entonces, tengo enfrente todo un desafío. Los momentos, mis recuerdos más agradables con mi hijo Samuel son cuando, siendo él adolescente, jugábamos fútbol en el mismo equipo. Se podía jugar padres e hijos. Había una liga en donde, y ¿sabe qué una cosa? Fue algo maravilloso. Esperar el fin de semana para ir a jugar juntos, ponernos el uniforme juntos, ir y preparar todo para ese día del partido. O sea, era algo extraordinario. Era algo muy bonito. Él tenía 13 años y se podía jugar. Era una liga especial de padres e hijos. Eso había sido cuando él tenía 13 años. Ya tiene 29 y no había vuelto a hacer algo para estar presente. El domingo pasado fue la carrera, el medio maratón del Atlas, y él se puso a entrenar como 3 meses atrás, porque dentro de su terapia para salir de estas pruebas, él tiene el ejercicio y empezó a entrenar. Nunca había corrido un medio maratón él, y él sabía que yo en mi juventud había corrido y le llamaba la atención, y se empezó a preparar como 3, 4 meses atrás. Y yo, Señor, cuánto desearía poder correr con él, pero ya no estoy en condiciones para acompañarlo. 21 kilómetros, no, ya no es para mí. Y sabe que me puse a entrenar y dije, no lo corrí todo, pero en el kilómetro 15, cuando yo pensé, dije, va a ser el momento más difícil para él en la carrera, conociendo la carrera. Dije, en el momento 15, en el kilómetro 15 es donde todos se agarrajan. Los que ya no la van a correr, ahí se salen. Dije, en el 15 me le voy a sumar. Y ahí lo estaba esperando yo en el 15. Y nunca llegaba. Y dije, ay, falta que se pare antes. Y ya después que lo veo que viene. Y ya estaba yo ahí como que echándole porras. Y él pensaba que solo le iba a echar porras. Y me le uno a correr al lado de él. Pensó que iba a correr unos 10 metros con él. Y ya vio que seguí. ¿Cómo? ¿La vas a correr toda? Pues hasta donde llegue, le dije. Él me platica ahora que ya se iba a salir de la carrera ahí. Cuando me sumé. Y mejoró sus tiempos de los últimos kilómetros. Tan solo porque me fui al lado de él. O sea, lo que representó para él y lo que ahora representa para mí que él me diga eso es profundo. Gracias. Y yo le digo, Señor, necesito, esto es lo que Él quiere, que esté presente, que me interese en lo que a Él le interesa, que lo conozca, que sepa qué es lo que... Hermano, mis hijos nacieron siendo yo ya cristiano. O sea, excusa no hay. Pero esto lo único que nos dice es que la corrupción de este mundo nos alcanza a todos. Nos alcanza a todos y nos hunde porque nos quiere dividir. Nos quiere
separar. No sabemos conversar. Una hermana llega a pedir consejería. Tiene una hija de 15 años y ella está muy angustiada cuando llega a la consejería. Me dice, hermano, me urge, por favor. Sí, pásale, hermana. Y dice, muy angustiada, lo primero que ella me dice es, algo hice muy mal con mi hija. Algo hice mal, no sé qué. O sea, por los problemas que estaba teniendo con su hija de 15 años. Mire, hace como 3 meses, algo así, pues me dijo que tenía un pretendiente, un muchacho. Y ella tiene 15 años. Y pues qué bien, hija, pues ahí quedó. A las semanas llega y me dice, mamá, ¿qué crees? Se me declaró. ¿Y qué le dijiste? Pues que sí. Muy angustiada, 15 años, tiene novio, no sé quién es, angustiada, ¿no? La señora. Y como a las 2 semanas, viene otra vez, hermano, y me dice que ya le dio su primer beso. No, bueno, se desmaya la hermana. ¿Qué hago, hermano? Y yo, antes de pensar en la respuesta de qué hacer, le dije, hermana, usted me dijo que algo hizo mal con su hija, pero yo creo que algo está haciendo bien. ¿Pero por qué? ¿Cómo que algo está haciendo? ¿Sabe usted cuántas madres quisieran que su hija le dijera todo lo que le está diciendo su hija? Está gritándole que quiere que le escuche. Está gritándole que quiero conversar. Está diciendo, le está abriendo su corazón, le está mostrando todo lo que hay adentro. Entonces, si bien es cierto que hay un problema, lo más importante es que enfrente de usted tiene una oportunidad. Una oportunidad de conocer lo que siente, lo que piensa, a dónde quiere ir. ¿Cuántos de ustedes, chicas, señoras, cuántos de ustedes ni siquiera le avisaron a su mamá que tenían su primer novio? ¿A cuántos de ustedes su hija le ha avisado que tiene su primer novio? Y tenemos a una niña ahí que la mamá no sabe qué hacer. Converse, hermana. Platique con ella. Platíquele sus experiencias. Cuando vienen conmigo los adolescentes así, que quieren tener novio, yo les digo mis experiencias. Y les digo lo que les va a pasar. Y todo les pasa. Después vienen, ay, pastor, ¿qué cree? Tenía razón. Si no es que sea divino. Ya viví eso y he visto muchos que pasan. Sí, o sea, conversar. Tenemos que estar ahí para cuando necesiten. Ella quería que su madre estuviera presente en un momento importante de su vida. No sé si era confusión, emoción, lo que la niña tenía, porque yo no estaba ahí enfrente, pero cómo se lo haya dicho a su madre, no lo sé. No sabemos escuchar. Oímos y en cuanto oímos algo, rápido queremos poner control. Rápido queremos dar una solución. Rápido todo en orden queremos que esté. Hay que escuchar para poder entender. Hay que escuchar para poder ser empáticos, para poder imaginarnos, aunque sea un poco, cómo se siente la otra persona. Y la otra persona es alguien muy importante en nuestra vida. Es nuestro hijo, es nuestra hija. Cometemos muchos errores. Yo tenía la costumbre de cuando quería hablar algo profundo con mis hijos, algo, según yo, profundo, que la mayoría de las veces eso profundo era una disciplina. Imagínense mi idea de lo profundo. Los invitaba a desayunar, a comer o a cenar. Pero, era muy evidente. Mi papá, ahí viene el sermón. Pues, ya saben. Sara, me invitó nada más a mí. ¿Por qué no trae a Samuel? O sea, muy evidente, muy ilógico. Y en una de esas ocasiones que invité a mi hija, ya una joven, ya en la universidad, y empieza el sermón, ¿no? Y finalmente ella abre su corazón y me dice, papá, es que no sé,
No sé por qué, pero yo veo que en la iglesia todo el mundo se acerca a pedirte consejo y yo no puedo. Los chicos, las chicas, los papás, mis amigas, y yo no puedo. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Que ella está mal o yo? ¿Por qué no tiene esa confianza? Porque no he estado. ¿No cree? Hay un salmo, precioso salmo, que habla de la familia, que habla de la construcción de la familia. Y es tan bonito el salmo que empieza desde lo general de la construcción del hogar como tal, el hogar, o sea, el lugar donde vive la familia, el hogar, el ambiente, eso es hogar, el ambiente que se genera, hasta ir al detalle de los hijos. Y pone mucho énfasis justamente en los errores que cometemos los padres contra la bendición que son los hijos. Salmo 127, por favor. Es un salmo muy corto, 5 versículos solamente, pero 5 versículos son suficientes. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen, los que la edifican. Hermanos, es muy claro. Si Dios no está en nuestras vidas como cabezas de la casa, hablo de padres, en vano hacemos todo lo que hacemos. Si no es Dios el centro, si no es Dios nuestro motivador, porque todos tenemos en mente, quiero una familia hermosa, una familia armónica, una familia en donde los hijos obedecen a sus padres y todos nos vamos de vacaciones y siempre andamos juntos. O sea, eso es una idea superficial. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si no es Dios el que está en el centro, todo lo demás es un castillo en la arena. Todo lo demás es una edificación sobre una base que no tiene fundamento. Y a la primera tormenta, la primera marea que suba, ¿ha hecho usted castillos en la arena en el mar? Bien bonitos que nos quedan. Y en la primera ola que llega, todo para abajo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora habla de la ciudad. ¿Por qué de la ciudad? Porque las familias son la célula principal de la sociedad. Entonces, una sociedad se forma de familias. Por demás, o sea, está de más, hermanos, que nos levantemos tan temprano para ir a trabajar. Por demás que os levantéis de madrugada y regresen tarde de trabajar. ¿Cuántos de nosotros nos salimos a las 7 de la mañana y regresamos hasta las 9 de la noche y perdemos el contacto, perdemos la comunión, perdemos la conversación? Eso es un obstáculo. Esto es un enemigo de la unidad familiar. Y que comáis pan de dolores, o sea, comes pan, llegas a cenar, tan cansado. No me hablen, vengo muy cansado hoy. ¿Sí o no? ¿Les suena? Que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, y empieza aquí a hablar de los hijos. Ya le habló a los padres. Ya habló a los responsables de edificar el hogar. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vea, para nosotros en nuestra cultura occidental,
Muchos de estos términos que se usan en este salmo no estamos muy relacionados con ellos, pero para los hebreos, para los judíos en su cultura, cada una de estas palabras y de estos elementos tienen un significado poderoso. Por ejemplo, herencia. En nuestra cultura nos ponemos muy felices cuando nos dan una herencia porque algo que no teníamos y vamos a gastar algo que no era nuestro y nos llegó. Lo relacionamos con material. ¿Sí? Ay, por fin me llegó la herencia de la abuelita que me dejó. Pues no es mucho, pero me alcanza para comprar un carro. Y si la abuela tenía algo más, pues a lo mejor para darle enganche de una casa. Y pensamos en, llega y acábatelo, ¿no? Para eso es. Los hebreos no. La herencia que recibían, tenían que en primer lugar hacerla crecer. Si te dejaron 100 vacas, pues hay que trabajar para que las 100 vacas sean 150. Entonces tenían que mantener la herencia y hacerla crecer. ¿Y sabe qué es lo más importante? Tenían que pasarla a la siguiente generación. No la podían tirar, no la podían gastar. O sea, el que lo hiciera deshonraba a sus antepasados. Me llegó la herencia, me la acabé. Uy, ¿y a tus hijos qué les vas a dejar? Pues hay que trabajar en ellos. Así es nuestra cultura. En la cultura de ellos no. Comparar a los hijos con una herencia de Dios era algo de mucho valor. Era algo que teníamos que atesorar siempre, como algo muy especial. No importa que sea un niño, un adolescente, un joven o un adulto. Porque esa relación de padres e hijos no se puede disolver. No se disuelve. Porque es una relación de sangre. En nuestros días todo se disuelve. Una relación laboral, en las iglesias se disuelven. Los matrimonios se disuelven, no deberían, pero se divorcian. Un hijo y un padre nunca se van a divorciar. Aunque se distancien, aunque se enojen, aunque hagan lo que quieran, nunca podrá decir, ya no eres mi padre, aunque hay quien lo dice. O ya no eres mi hijo, pues lo siento, siempre seguirá siendo tu hijo. Esa relación no se puede desvincular, nunca. Todas las demás sí. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Y ahí está la herencia, para conservarla, para hacerla crecer y para pasarla a la siguiente generación. Cosa de estima. Esta expresión refuerza la idea de que los hijos son valiosos, algo digno, algo de aprecio, algo de honor. Saetas en manos del valiente. Y compara a los hijos con una flecha, pero no solamente a los hijos, a los padres con un valiente. ¿Ve? Padres, hijos. Saetas en manos del valiente. ¿Qué es una saeta? Una flecha, un arma de ataque, de defensa, protección. Podría representar seguridad. Muchas flechas. A ver quién viene a atacarme con tantas flechas que yo tengo. Eso representaban los hijos en esta cultura. Saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Este pasaje resalta la bendición de tener hijos en la juventud, ya que permite que los padres disfruten de su crecimiento y compañía durante mucho tiempo. En aquel entonces, los hijos no se iban, se casaban y permanecían. Si no en la misma casa, hacían comunidad, trabajaban juntos. La herencia había que trabajarla porque era de todos. Y estaba siempre la familia unida. Y en el último versículo en donde dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Resulta que las puertas de la ciudad era el lugar en donde se reunían familias, ya sea para hacer algún trato de negocios, para ir a algún juicio, si estaba en disputa algo. Y resulta que llegaban las familias completas. Y llegaba el papá con todos sus hijos.
Y llegar con todos sus hijos, ¿sabe qué significaba? Fortaleza. Significaba unidad. Significaba no estoy solo. ¿Y sabe lo que es eso? No estoy solo. Cuando más lo necesité, mis hijos estaban ahí. Me sentía fuerte, débil en la carne, pero ahí estaba, uno del otro, de cada lado. No, eso dije, aquí están mis saetas. Me defienden, me cuidan, me protegen, y nomás tengo 2. ¿Se imagina esas familias que tenían 10, 12, que llegaban todos ahí a defender al padre? ¿Se imagina cómo se sentía aquel padre con sus hijos atrás, sabiéndose defendido, sabiéndose protegido? ¡Wow! Debió haber sido algo extraordinario. Yo lo viví. Yo lo viví. En el momento más profundo de mi dolor, ahí estaban. Eso, dije, wow. Sin importar todas las fallas que tuve con ellos. Porque ese vínculo no se puede romper. No se rompe. Yo, antes de concluir, quisiera que tuviéramos un tiempo de reflexión. Yo estoy seguro que esta palabra ha llegado a algunos de ustedes quizá ya no tengan a su padre. Todos somos hijos, pero algunos ya no tienen a su padre y quisieran poderlo tener, probablemente para arreglar algunas situaciones que pudieron haber existido ahí, pero a lo mejor también quisieras tener a tus hijos aquí contigo. Probablemente no están aquí. No sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros, pero lo que sí estoy seguro es que tan solo por nosotros vivir en este mundo lleno de corrupción, en algo nos ha alcanzado a dañar esta situación. Algo. Déjame decirte, nuestro Padre ahí sigue. Nuestro Padre ahí está. Y está buscando constantemente nuestra unidad con Él. Constantemente nos está llamando a la unidad con Él, a que no nos separemos, a que no nos soltemos de la mano. Yo quisiera que reflexionáramos en esto y pudiéramos tomar un tiempo de ministración, un tiempo de oración, un tiempo de liberación, de entregarle a Dios eso que quizá hemos estado trayendo de mucho tiempo, como esto que les estoy compartiendo de la experiencia que tuve con mi hijo, que finalmente me lo pudo decir, que finalmente pudimos liberarnos y entendí y decidí ser intencional, hacerlo. Cierre sus ojos. Si alguien quiere venir para que oremos por ustedes, si tienes a tus hijos aquí o estás solo, no importa cómo, puedes venir y aquí oramos por ti. Cierren todos sus ojos y que no les importe a quién tienen al lado. Lo que importa es a quién tienes enfrente. Al Dios Todopoderoso, nuestro sanador, nuestro restaurador, quien está dispuesto a levantar cada pedazo de nuestro corazón y restaurarlo a su estado original. Gracias, Señor.
Yo te doy muchas gracias, Padre. Ha sido muy bueno, Señor. Tu palabra nos ha alcanzado, Señor. Hoy tu palabra ha llegado a nosotros. Podemos entender, Señor, todo lo que en este mundo nos contamina. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Padre. Somos incapaces, Padre, en nuestra propia fuerza. Pero tú, que eres grande en misericordia, hoy nos has dado de tu gracia, tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ven a nosotros, Señor. Ven hoy a nosotros, porque queremos entregarte todas nuestras cargas, Señor. Tu palabra nos enseña que podemos venir a ti y traer todas nuestras cargas, y tú nos harías descansar, Señor. Gracias, Señor. A ti venimos, Padre. Gracias, Dios. Ven a nosotros, Señor. Tú eres bueno, Señor, y conoces cada uno de nuestros corazones. A ti sea la gloria, Señor. Este es un momento, Señor, mi Dios, en el cual venimos delante de ti, Dios, a entregarte todas y cada una de nuestras cargas, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, Señor, en donde estén, en donde ellos estén, Señor. Rogamos por ellos, alcánzalos, Señor. Porque aún, Señor, y con nuestras equivocaciones y con nuestros errores, tú eres infinitamente poderoso, y en donde están, tú los puedes alcanzar, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hasta donde estén nuestros padres, Señor, los bendecimos, Señor. Bendecimos a nuestros padres, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de encontrarnos nuevamente con ellos, Señor, y bendecirlos con nuestras palabras. Bendecirlos, Señor. Si fuera necesario pedir perdón, pedirles perdón, Señor. Y si ellos han sido quienes han cometido errores, los perdonamos, Señor. Porque queremos el vínculo perfecto de la paz en la unidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Haznos unos en ti. Haznos unos en ti, Señor. Haznos uno, Padre. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Dile: unidos, unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos
compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos, dile, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Ahora dile, y alzamos manos. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Dile al Señor, vamos. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno. Haznos uno en ti. Una última vez, dile al Señor. Haznos uno en ti. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿no? Su palabra es fiel, es verdadera. Y esta palabra que nos llevamos en nuestro corazón, van a ver que la próxima vez que venga me van a testificar del fruto. Hoy recibí un testimonio de la vez pasada que vine y me dio muchísimo gusto escuchar el fruto de esta palabra que cae a los corazones que son buena tierra. Que Dios los bendiga, buenas tardes, que tengan un excelente domingo, buen provecho. Hasta luego. Vamos, dile.